La caída del titán. Lisandra, la esposa que incendió el imperio. Capítulo 1. El silencio y la pista fatal a las 10:03 de la mañana. En un martes fresco, un mensajero legal entró en el vestíbulo del piso 30 de Voss Dominion Holdings, un lugar donde las fortunas se hacían y se perdían en un abrir y cerrar de ojos. Sostenía un grueso sobre de color crema, dirigido personalmente a Kylan Voss, el titán de la industria, que dirigía este reino de cristal y acero. Pero Kylan Voss no estaba en su oficina de la esquina, con vistas a la vasta extensión de Eithelborg. Estaba a 5 millas de distancia, enredado en las sábanas de seda de un loft en el centro. No era consciente de que su mundo, perfectamente orquestado, estaba a punto de ser destrozado por la única persona sobre la que creía tener control total. Su esposa tranquila, obediente y muy embarazada. El silencio en el ático Voss era una entidad física. Vivía en los vastos espacios resonantes entre los ventanales de suelo a techo y los muebles minimalistas. Se aferraba a las frías encimeras de mármol y se posaba como un fino polvo sobre las inestimables obras de arte que Lisandra había curado con tanto amor para su hogar. Era un silencio nacido de la ausencia, una quietud tan profunda que gritaba. Durante el último año, Lisandra Thorne se había convertido en una experta en descifrar los matices de este silencio. Estaba el silencio de las 2 de la madrugada, cuando Kylan se deslizaba en su cama, oliendo a whisky caro y a un débil perfume floral que no era el suyo. Estaba el silencio de las 7 de la mañana, cuando él ya estaba vestido con un traje a medida, sorbiendo un espresso mientras revisaba informes de mercado en su teléfono, su presencia tan funcional y distante como el sistema de hogar inteligente que controlaba sus luces. Y luego estaba el silencio del fin de semana, el más doloroso de todos, lleno de excusas endebles sobre reuniones de junta de emergencia o llamadas internacionales que, de alguna manera, siempre requerían que se quedara en un Ritz Hotel en el centro. Lisandra no era tonta. Había sido una estrella en ascenso en el mundo del arte, una mujer con un ojo agudo para el detalle, una comprensión intuitiva de las historias ocultas detrás de una fachada pulida. Cuando se casó con Kylan, pensó que había encontrado un compañero, un hombre cuya ambición solo era igualada por su encanto. La había cortejado con una pasión implacable y consumidora que la había cautivado. Había elogiado su intelecto, admirado su carrera y le había prometido el mundo. Pero una vez que el anillo estuvo en su dedo, el compañero se había transformado lentamente en un propietario. Su carrera fue sutilmente marginada, considerada un hobby encantador al lado de sus responsabilidades monumentales. Sus amigas fueron silenciosamente examinadas y descartadas por no estar a su nivel. Su vida, una vez un vibrante lienzo de su propia creación, había sido pintada, reemplazada por la vida estéril y dorada de las Voss. El embarazo debería haber cambiado las cosas. Cuando se lo dijo, su corazón latiendo con una mezcla de temor y esperanza, él sonrió. Era una sonrisa corporativa perfecta, la que usaba para la portada de una revista de negocios. Puso una mano fría sobre su vientre, a un plano, y dijo: «Un hijo, un heredero para el legado Voss». No preguntó cómo se sentía ella. Simplemente aprobó la adquisición de un nuevo activo. Esa fue la noche en que los últimos vestigios de su esperanza se marchitaron y murieron. La prueba final no llegó con un estruendo, sino con el zumbido silencioso de la lavadora. Hace 2 semanas, mientras recogía sus camisas a medida para el ama de llaves,
Algo cayó del bolsillo de una chaqueta que había usado para una cena de clientes nocturna. No era un recibo, ni una servilleta manchada de lápiz labial. Era una simple tarjeta de plástico del Ritz Hotel, a menos de 5 kilómetros de su casa. Estaba fechada para esa misma noche. Se quedó allí, en el cavernoso cuarto de lavandería, el plástico frío contra su palma, y sintió una extraña calma recorrerla. El dolor frenético, la sospecha corrosiva, la negación desesperada. Todo se evaporó, dejando atrás una claridad fría y dura. Ella no era una compañera, ni una esposa, ni siquiera una posesión preciada. Era una característica de su cartera. La hermosa esposa, la dirección prestigiosa, el heredero en camino. Y como cualquier parte de una cartera que tenía un rendimiento inferior o ya no cumplía su función principal, estaba siendo descuidada en favor de una inversión más nueva y emocionante. Esa noche llamó a su antigua compañera de universidad, Elara, una mujer que la había apoyado en cada triunfo y crisis antes de que Kaylin la considerara demasiado provinciana. Elara no dijo, te lo dije. Simplemente escuchó, mientras la voz cuidadosamente controlada de Lisandra finalmente se rompía, y la historia de la llave del hotel y los años de abandono silencioso se derramaban. ¿Qué vas a hacer, Liza?, preguntó Elara, su voz un ancla cálida en la tormenta. Lo primero que hice después de comprometernos, susurró Lisandra, con los ojos fijos en el horizonte de Ethelburg, las luces de la ciudad, una galaxia de estrellas indiferentes, fue firmar un acuerdo prenupcial, un documento que sus abogados redactaron. Se sintió tan poco romántico, pero él insistió en que era solo una formalidad, una forma de proteger el negocio para nuestro futuro. ¿Y qué dice? Dice que en caso de divorcio, me voy con un pago único, suficiente para estar cómoda, pero no lo suficiente para ser libre. Dice que renuncio a cualquier derecho a su negocio, nuestras propiedades, sus ganancias futuras. Esencialmente, dice que yo era una empleada temporal. Hubo una pausa en la línea. Esa es una jaula, Liza. Él te construyó una hermosa jaula. Lo sé, dijo Lisandra, una lágrima finalmente trazando un camino caliente por su mejilla. Pero creo que finalmente he encontrado la llave. Capítulo 2. La arquitecta de la caída. Al día siguiente, concertó una cita, no con un consejero matrimonial, sino con Serafina Volkov, una abogada de divorcios, cuya reputación era tan aguda e implacable como el viento invernal de la ciudad. Entró en la oficina de la señora Volkov, con la tarjeta llave del hotel en su bolso, y expuso toda la historia, desde el encantador cortejo hasta las noches silenciosas y solitarias. Serafina, una mujer con penetrantes ojos azules y un comportamiento sensato, escuchó sin interrupción. Cuando Lisandra terminó, la abogada se inclinó hacia adelante. La infidelidad, aunque emocionalmente devastadora, a menudo es irrelevante financieramente en un estado de divorcio sin culpa, especialmente con un acuerdo prenupcial tan férreo. Él lo verá como un inconveniente menor. Te pagará y seguirá adelante. Para luchar verdaderamente contra él, necesitamos más que una llave de hotel. Necesitamos una influencia que no pueda ignorar. Lisandra respiró hondo. La tengo, dijo, su voz firme por primera vez en años. Tengo algo de antes de que nos casáramos, un secreto que él cree que está enterrado para siempre. Un secreto que prueba que la base de ese acuerdo prenupcial es una mentira. Durante las siguientes 2 semanas, Lisandra y Serafina trabajaron en secreto. Eran un equipo clandestino reuniendo documentos, rastreando historiales financieros y preparándose para una guerra que Kaylin Voss ni siquiera sabía que se avecinaba.
Lysandra se movía como un fantasma en su propia casa. Sus amables sonrisas y su comportamiento tranquilo, el camuflaje perfecto para la revolución que se gestaba dentro de ella. Ya no era solo una esposa, era una estratega. La ejecución hoy era el día de la entrega. Se había despertado al amanecer, la ciudad todavía envuelta en una luz suave y gris. El lado de Caitlin en la cama king size estaba frío e intacto. Un texto de él, enviado a la 1:47 a.m., decía: «El trato se alargó. Me quedo en el centro para empezar temprano. Te amo». La mentira era tan descarada, tan perezosa, que casi se rió. Ya ni siquiera lo intentaba. Pasó la mañana preparándose. Empacó una sola maleta con lo esencial, artículos sentimentales y los archivos que necesitaría. Escribió una carta corta y clara al personal de la casa, informándoles de su ausencia prolongada y asegurándose de que serían compensados. Transfirió los fondos de su cuenta personal, la escasa asignación que Caitlin le proporcionaba, a una nueva cuenta con su apellido de soltera, Thorne. A las 9:30 a.m., hizo la llamada final al servicio de mensajería legal que Serafina había recomendado. «Sí, el paquete está listo para ser recogido». Su voz era uniforme. «Es para Voss Dominion Holdings, piso 30, para la atención personal del señor Caitlin Voss. Es urgente». Mientras colgaba el teléfono, caminó hacia el gran ventanal, con vistas al lago. Puso una mano sobre su creciente vientre, donde su hija, Anya, dormitaba tranquilamente. Durante meses, se había sentido atrapada, una prisionera en esta torre opulenta. Pero ahora, mientras veía despertar a la ciudad, sintió una elevadora sensación de libertad. Caitlin se creía el rey de su mundo, un amo del universo que podía adquirir y descartar personas como acciones. Él creía que ella era su activo más seguro. Estaba a punto de aprender, de la manera más pública y humillante posible, lo equivocado que estaba. El silencio en el ático ya no era de sufrimiento, era la calma antes de la tormenta. Capítulo 3. El momento del colapso. La luz del sol que se filtraba por las persianas del dormitorio del loft rayaba el edredón arrugado en patrones de oro y gris. Caitlin Voss se estiró, un gemido bajo de satisfacción retumbando en su pecho. Esta era su versión del paraíso. No la perfección estéril de su ático, sino la calidez caótica y vivida de este espacio. El aire olía a perfume caro, el champán de anoche y sexo. Era el aroma de la conquista. Se dio la vuelta, apoyándose en un codo para mirar a la mujer a su lado. Véspera. Su cabello oscuro era un enredo salvaje en la almohada, su rostro enrojecido por el sueño. Era aguda, ambiciosa y completamente carente de sentimentalismo. Todo lo que Lysandra no era. Su aventura no era sobre amor, era sobre combustión. Era un juego emocionante y de alto riesgo de ambición compartida y riesgo calculado. «Me estás mirando», murmuró ella, con los ojos aún cerrados. «Estoy admirando la vista», respondió él, su voz un murmullo bajo. Imitó su acción, agarrando su propio teléfono. Una cascada de notificaciones inundó la pantalla. Alertas previas al mercado. Correos electrónicos de su oficina de Londres. Una docena de mensajes en una aplicación de mensajería segura. Los escaneó con la facilidad practicada de un general que revisa informes de batalla. Todo estaba en su lugar. El mundo funcionaba exactamente como él lo había diseñado. Su teléfono, dejado en el tocador de mármol, comenzó a vibrar. Lo ignoró. Probablemente solo su asistente Torvin,
con una consulta rutinaria. Lo devolvería la llamada cuando terminara. Cerró los ojos, dejando que el agua corriera por su rostro. Se sentía invencible, intocable. El rey en su castillo, ajeno al hecho de que un mensajero ya estaba en las puertas, llevando una declaración de guerra que nunca imaginó que podría librarse. El zumbido se detuvo. Luego comenzó de nuevo, más insistente esta vez. Una segunda llamada de la misma persona siempre significaba que era urgente. Molesto, Calen cerró el agua. El silencio repentino en el loft se sintió extrañamente fuerte. Envolviéndose una toalla alrededor de la cintura, salió de la ducha, el agua goteando sobre el suelo frío. Agarró el teléfono. 2 llamadas perdidas de Torvin, su sufrido e impecablemente discreto asistente ejecutivo. Justo cuando estaba a punto de devolver la llamada, apareció un mensaje de texto en la pantalla. «Señor Voss, necesito que me llame». «Inmediatamente. Es una emergencia». Calen frunció el ceño. Torvin no usaba la palabra emergencia a la ligera. Marcó el número de Torvin, apoyándose en el tocador. Véspera estaba en la otra habitación, con los sonidos de una cafetera gorgoteando. Su mañana perfecta estaba a punto de ser interrumpida. «Torvin, ¿qué es tan urgente que no podía esperar 15 minutos?» preguntó, su tono cortante. La voz de Torvin al otro lado estaba tensa, tirante con un estrés que Calen nunca había escuchado antes. «Señor, acaba de llegar un paquete». Un mensajero entregó un paquete. A usted. Personal y confidencial. ¿Y? Preguntó Calen, impaciente. Recibo paquetes confidenciales todo el día, Torvin. Ve al grano. Hubo una pausa dudosa. Señor, es del bufete de abogados Solís y Volkov, y fue enviado por la señora Voss. Calen sintió un nudo frío apretarse en su estómago. Solís y Volkov. No reconoció el nombre. ¿Y Lysandra enviando documentos legales a tu oficina? No tenía sentido. ¿Qué es, Torvin? ¿Alguna tontería benéfica? ¿Una propuesta de fundación? No, señor. La voz de Torvin era apenas un susurro. He visto el encabezado en el documento principal. Es una petición, señor. El vapor en el baño de repente se sintió glacial. Una sensación de pavor profunda y primal, una emoción que no había sentido en años, comenzó a arrastrarse por su columna vertebral. «¿Una petición de qué, Torvin?», exigió, su voz peligrosamente baja. La línea permaneció en silencio por un latido, lo suficiente para que Calen escuchara el golpeteo frenético de su propio corazón. Una petición de disolución de matrimonio. Capítulo 4. La inducción fraudulenta. Las palabras disolución de matrimonio quedaron suspendidas en el aire vaporoso del baño, pareciendo distorsionar la realidad alrededor de Calen. Por un momento, su cerebro se negó a procesarlas. Divorcio era un concepto para otras personas, para hombres fracasados. No para él. No para Calen Voss, el hombre que controlaba todo. «Pon a mi abogado en la línea», ladró finalmente al teléfono, su voz un desgarro crudo en la tela de la mañana. «Silas Thorne, consíguelo ahora». «Conéctanos en conferencia». «El señor Thorne está en la línea, señor», anunció Torvin. «¿Mi esposa se está divorciando de mí?», dijo Calen, las palabras sabiendo a ceniza. «Acaba de entregarme documentos en mi oficina». «¿Qué demonios está pasando? Esto es una molestia. Necesito que lo cierres. Contáctala, averigua qué quiere y haz que se vaya». «No es tan simple, Calen», dijo Silas Thorne, su tono cambiando de cordial a profesional. «Primero, necesito ver la petición». «¿Quién es su asesora legal?» «Solís y Volkov. Serafina Volkov», informó Torvin desde la otra línea. Silas Thorne soltó un silbido bajo. «Serafina Volkov. Calen,
Esto no es una molestia. Esto es un incendio de 5 alarmas. Volkov es una asesina. Ella no presenta una solicitud de divorcio a menos que esté planeando una guerra de tierra quemada. Necesitas quedarte quieto. Te devolveré la llamada tan pronto como haya revisado los documentos. La línea se cortó. Kaylen se quedó de pie, con el teléfono en la mano, mirando su reflejo en el espejo empañado. El titán invencible se había ido, reemplazado por un hombre repentinamente a la deriva en un mar de incertidumbre. Véspera apareció en el umbral, envuelta en una bata de seda, con una taza de café en la mano. ¿Todo bien? Pareces haber visto un fantasma. Mi esposa se está divorciando de mí, dijo él. Laterales. Declaración contundente y fea hizo que las cejas de Véspera se alzaran. Tomó un sorbo lento de su café, sus ojos fríos y color avellana, evaluándolo por encima del borde de la taza. No había simpatía en su mirada, solo una curiosidad fría y analítica. Bueno, dijo finalmente, no lo vi venir. Las tranquilas son siempre las que tienes que vigilar. Es un gran movimiento de poder. Casi tengo que respetarlo. Su desapego era exasperante. Él quería... ¿Qué quería? Consuelo. Reaseguro. Se dio cuenta con un nudo nauseabundo de que no tenía idea. Nunca había necesitado consuelo de nadie. ¿Qué voy a hacer? La pregunta se le escapó. Un signo de debilidad que lamentó de inmediato. Lo que siempre haces, Kaylen, dijo ella, apoyándose en la encimera. Vas a luchar. Arrojarás dinero hasta que ella se vaya. Su abogada es probablemente alguna buscadora de ambulancias que busca un acuerdo rápido. Firmarás un cheque. Ella firmará un acuerdo de confidencialidad y, en 6 meses, todo esto será una historia aburrida que me contarás en la cena. Su evaluación cínica debería haber sido tranquilizadora, pero la reacción de Silas Thorne al nombre de Serafina Volkov resonó en su mente. Esto es un incendio de 5 alarmas. Comenzó a pasear por los pequeños límites del baño, sus pies descalzos golpeando el mármol frío. Se sentía atrapado. Por primera vez en su vida adulta, no tenía el control. Lisandra, su tranquila y modesta Lisandra, se lo había quitado. Su teléfono volvió a sonar. Era Silas Thorne. Muy bien, tengo la petición, dijo Silas, con voz sombría. Es mala. Ella alega que es completamente inválida. ¿Con qué base? Eso es una locura. El acuerdo prenupcial es férreo. Oh, estás haciendo mucho más que eso, Kaylen, replicó el abogado. Ella alega que fue inducido fraudulentamente. Afirma que usted no reveló completamente su estado financiero antes del matrimonio, como lo exige la ley para que el acuerdo sea válido. Ella alega que ocultó voluntaria y deliberadamente un activo significativo. Kaylen se congeló, su corazón golpeando contra sus costillas. Era imposible. Nadie sabía eso. Era un fantasma de su pasado, un esqueleto enterrado tan profundamente que casi había olvidado que estaba allí. ¿Qué activo?, preguntó. Su voz un susurro ronco. Una cartera de inversión tecnológica en etapa inicial, mantenida en un fideicomiso offshore en las Islas Caimán. Leyó silas del documento. Establecida 2 años antes de su matrimonio. Una inversión inicial de $500,000, que la petición afirma, con documentación de respaldo de un contador forense, ahora tiene un valor estimado de 80 millones de coronas. El suelo pareció hundirse debajo de él. La sangre rugió en sus oídos. Había comenzado ese fondo con dinero semilla de su primera gran bonificación, una apuesta especulativa que había querido mantener fuera de sus libros oficiales. Era su arma secreta, su fondo por si acaso, que se había convertido en una fortuna. Nunca se lo había dicho a nadie, ni a sus socios, ni a sus contadores, y ciertamente no a Lisandra. ¿Cómo es posible que ella lo sepa? La petición establece,
continuó Silas, con la voz pesada por el peso de las malas noticias, que su ocultamiento deliberado de un activo de esa magnitud constituye fraude, invalidando el acuerdo prenupcial. Por lo tanto, la señora Voss está solicitando el 50% de todos los activos conyugales, que su contadora valora en más de 1.2 mil millones de coronas. Cailin se hundió en la tapa del inodoro cerrada. El teléfono se le resbaló de la mano, golpeando el suelo con un golpe. 1.2 mil millones. La mitad de todo. Su empresa, sus propiedades, su legado. Pero no era solo el dinero. Era la violación. Ella había estado cavando. Durante meses, quizás años, mientras sonreía en sus cenas y preguntaba si quería su camisa almidonada, había estado llevando a cabo una operación encubierta profunda contra él. La esposa tranquila era una espía. La petición no se detuvo ahí. Incluía una moción para el uso exclusivo del hogar conyugal, una solicitud de pensión alimenticia temporal, que era más que el salario anual de la mayoría de los CEOs, y una demanda de una orden de restricción que le impedía mover o liquidar cualquier activo. Ella lo tenía atado en nudos antes de que él supiera siquiera que estaban en una pelea. Y luego vino el golpe final y brutal. Y Cailin, dijo Silas, con la voz sombría, ella ha solicitado la custodia exclusiva de la niña no nacida. Mientras el mundo de Cailin implosionaba en un baño vaporoso, Lysandra estaba sentada en un rincón soleado de un tranquilo café, un lugar donde él nunca pensaría en buscar. Estaba tomando un latte descafeinado, una carpeta de archivos apoyada en la mesa a su lado. Era la imagen de la serenidad. Miró su reloj. 10:45 a.m. Él lo sabría ahora. La onda de choque habría golpeado. Sus meses de tranquila planificación acababan de dar sus frutos. Sintió un escalofrío de miedo, una reacción natural al enfrentarse a un hombre tan poderoso como Cailin, pero fue eclipsado por una profunda sensación de empoderamiento. Ella no era la mujer frágil y dependiente que él había intentado moldear. Ella era la mujer que había desenterrado su secreto más profundo, y ahora lo estaba usando para reclamar su vida y asegurar el futuro de su hija, Anya. La batalla apenas estaba comenzando, pero ella ya había ganado la victoria más importante. Se había encontrado a sí misma de nuevo. Capítulo 5. La victoria silenciosa y el regreso de la reina. 6 meses después, la ciudad estaba espolvoreada con una fina capa de nieve, haciendo que el mundo se sintiera más tranquilo, más limpio. Lysandra estaba en la guardería de su nuevo hogar, una encantadora casa adosada llena de luz en el distrito de Salamanca, que había comprado con el primer pago de su acuerdo. El divorcio no había sido una guerra prolongada y fea. Había sido una rendición rápida y brutal. Enfrentado a pruebas innegables de fraude, el equipo legal de Cailin se había retirado casi de inmediato. Silas Thorne, sabiendo que una batalla judicial pública no solo expondría el engaño de Cailin, sino que también probablemente desencadenaría una revisión por parte de la autoridad reguladora, había aconsejado a su cliente que llegara a un acuerdo. El espectáculo de un multimillonario expuesto como un fraude que había engañado a su esposa embarazada no era una historia que Voss Dominion Holdings quisiera en la portada de los periódicos. Las negociaciones fueron rápidas. Cailin, humillado y furioso, no tuvo más remedio que aceptar términos previamente impensables. Lysandra recibió un acuerdo tan sustancial que garantizaba no solo su propia independencia financiera por el resto de su vida, sino la de su hija y los hijos de su hija.
Él había insistido en la casa adosada de Salamanca. El ático contenía demasiados fantasmas. Se le concedió la custodia exclusiva de su hija, Anya, con un horario de visitas estructurado y supervisado para Kaylin, supeditado a su comportamiento. Abigano. En todos los frentes. La reunión final para firmar los papeles tuvo lugar en la sala de conferencias estéril de Serafina Volkov. Kaylin parecía disminuido. La arrogancia se había ido, reemplazada por un agotamiento con ojos hundidos. Había perdido peso. No la miró ni una sola vez durante todo el procedimiento, sus ojos fijos en los documentos que su mano firmaba, transfiriendo vastas sumas de su fortuna y control sobre su legado a ella. Cuando terminó, se fue sin decir una palabra. Más tarde se enteró, a través del rumor, de que Véspera lo había dejado semanas después de que se presentara el divorcio. Un rey debilitado no le servía de nada. La junta directiva de su empresa también lo había obligado a dimitir como CEO, trasladándolo a un puesto de presidente con poder limitado, una consecuencia de las consecuencias del escándalo. Su imperio seguía en pie, pero su emperador había sido destronado. Lisandra puso una mano sobre su vientre, ahora grande y redondo. Su hija, Anya, pateó suavemente como si respondiera. La guardería estaba pintada de un suave amarillo soleado. Un móvil de animales de madera tallados a mano colgaba sobre la cuna. Era una habitación llena de paz y anticipación. Un mundo lejos del museo frío y silencioso que una vez había llamado hogar. ¿Cómo se siente?, preguntó Elara, que estaba allí ayudándola a colgar una pequeña acuarela enmarcada de un campo de flores silvestres. ¿Estar al otro lado de todo? Lisandra miró alrededor de la habitación, a la vida que estaba construyendo. Una vida basada no en la adquisición, sino en el amor. Se siente tranquilo, dijo, con una pequeña sonrisa en su rostro. Pero es un buen silencio. Es la tranquilidad de una casa esperando la risa. Había pensado en Kaylin, ya no con ira o amargura, sino con una especie de lástima distante. Había estado tan obsesionado con construir un legado de riqueza y poder que no había construido una vida. Había coleccionado cosas, empresas, propiedades, arte, incluso una esposa, pero nunca las había valorado de verdad. Su legado, ahora estaba aprendiendo, no era el número en su cuenta bancaria, sino las consecuencias de sus acciones. Tenía su fortuna, pero había perdido a su familia antes de que siquiera comenzara. Su legado, pensó, estaba justo aquí, en esta habitación tranquila, en la patada suave de su hija por nacer. No sería un legado grabado en los lados de los edificios, sino uno escrito en cuentos para dormir y primeros pasos. Esa mañana le había llegado un paquete. Era de una galería con la que solía trabajar. Dentro había una pequeña y hermosa escultura de un artista emergente que había defendido hace años. La nota simplemente decía: «Escuchamos que regresaste. El mundo del arte te extrañó». Ella había llorado, no por tristeza, sino por una profunda sensación de regreso. La vida que había abandonado estaba volviendo lentamente, pieza por pieza, tejiéndose en la nueva vida que estaba creando. Ella no era solo una futura madre, era una curadora, una inversora en belleza y talento, una amiga, una mujer, de pie por su cuenta. Kaylin había pensado que estaba asumiendo un riesgo calculado, gestionando sus activos y sus mujeres en columnas separadas y ordenadas. Pero había cometido un error de cálculo fatal. Nunca había mirado realmente a su esposa. Había visto un objeto hermoso y plácido que poseía
y al hacerlo, se había perdido a la mujer inteligente, resistente y formidable, que simplemente estaba esperando el momento adecuado para quemar su reino hasta los cimientos y construir uno mejor para sí misma a partir de las cenizas. Mientras el sol de invierno se filtraba por la ventana de la guardería, Lisandra supo con absoluta certeza que su futuro era infinitamente más brillante y su legado infinitamente más rico que el que había dejado atrás. Capítulo 6. Un final abierto. El legado imprevisto. 6 meses después, el frío escalofriante de un invierno de Ethelburg había dado paso a la suave promesa de la primavera. Lisandra se sentó en el amplio porche de su nueva casa adosada de Salamanca, meciendo suavemente una pequeña cuna de madera tallada. Su hija, Anya, tenía 2 meses, un ser diminuto y perfecto con ojos del color de la lluvia de verano. Lisandra estaba radiante. Su negocio de consultoría de arte, que se ejecutaba principalmente en línea, estaba prosperando, conectándola con la vida vibrante que se había perdido. Sus días estaban llenos del buen tipo de agotamiento, la alegría interminable y el trabajo tranquilo de la maternidad. Había ganado la batalla por su libertad, su fortuna y su futuro. El divorcio era definitivo. El dinero estaba arreglado. Kaylin era ahora una presencia controlada en sus vidas, con visitas supervisadas poco frecuentes con Anya, visitas que a menudo cancelaba, luchando por conectarse con una niña que apenas conocía en un entorno estéril y monitoreado. El regreso del anillo, una tarde fresca, un mensajero sin pretensiones, llegó a la puerta de Lisandra, entregando una pequeña caja forrada de terciopelo. No era de los abogados de Kaylin. Estaba dirigida desde una firma nueva y pequeña, donde Kaylin ahora se veía obligado a consultar. Un marcado contraste con su antiguo imperio. Dentro de la caja había un anillo, el anillo de compromiso de zafiro, que le había dado 12 años antes. No era el gran diamante que usaba para los negocios. Este era el anillo que había elegido para su compromiso privado, el que ella siempre había atesorado. Junto a él había una pequeña nota escrita a mano en papel simple. No era una disculpa, ni una amenaza. Era una sola frase críptica. Descubrí recientemente que el activo más valioso es el que no se puede tasar, solo ganar. Espero que su propósito original aún pueda ser honrado. Lisandra se quedó mirando el anillo y la nota. Era lo más parecido a un reconocimiento personal de su fracaso que jamás recibiría. No lo había enviado por una ventaja legal. Lo había enviado porque finalmente había comprendido lo que había perdido. Un nuevo horizonte. Lisandra volvió a colocar el anillo en la caja y lo guardó en un cajón seguro. No tenía intención de usarlo, pero lo guardó. No como un recordatorio de dolor, sino como un trofeo de su victoria y un registro de su lección aprendida. Más tarde esa noche, mientras revisaba la cartera de un cliente, sonrió. Su vida ya no estaba definida por el hombre que intentó poseerla. Ahora era Lisandra Thorne, una profesional exitosa, una madre amorosa y una mujer que había luchado por su paz. Sabía que eventualmente encontraría el amor de nuevo. Un nuevo amor, construido sobre la asociación y la transparencia, no sobre secretos y oro. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Kaylin Voss se sentó solo en una oficina tranquila, mirando su imperio disminuido. Tenía el dinero, pero había perdido su futuro. Sabía que el activo offshore de 80 millones que había ocultado algún día iría a su hija, Anya. Solo podía esperar que la mujer honesta, fuerte y valiente, en la que Anya inevitablemente se convertiría, algún día entendiera su lección final y brutal. Que un verdadero rey
no se define por el tamaño de su reino, sino por la fidelidad a su reina.